Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Tenemos el privilegio y tenemos la oportunidad de poder saludarlos, de poderlos bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido bueno. Él nos ha dado un día más este domingo por la mañana aquí en la ciudad de Los Ángeles. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Peniel que se están conectando, a las personas que nos miran en diferentes partes de este mundo, diferentes países, en México, en los países centroamericanos, latinoamericanos. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos miran en diferentes partes del estado de la Unión Americana, a los hermanos que nos miran alrededor del condado de Los Ángeles. Sean todos bienvenidos a esta su transmisión de la palabra de Dios por la Iglesia Peniel. Mi nombre es Eleazar Jiménez, para los que no me conocen, y le damos la bienvenida, amados hermanos y amigos que nos van a mirar o nos están mirando a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día nuevo. La palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y su fidelidad es toda la noche. Amados hermanos de Peniel, hoy tenemos un mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje muy bonito, un mensaje pero también muy fuerte hasta cierto punto, pero es necesario que nosotros lo aprendamos en este día. Vayamos juntos y abramos nuestras Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6. Si usted tiene una Biblia en la mano, y si no tiene una Biblia, yo le invito a que descargue la Biblia Reina Valera 1960, que es gratis en las aplicaciones de nuestros teléfonos inteligentes. Para los que contamos con un teléfono inteligente, si no tiene la Biblia ya a la mano, usted puede descargarla gratuitamente. La palabra de Dios es digna de ser recibida y ser leída. Amén, hermanos. Vamos a invitarles a que abran sus Biblias nuevamente en Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Les invito a que me acompañen a orar, hermanos. Amén. Amado Dios, en esta hermosa mañana, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído. Yo te pido, Señor, que tú hables al corazón de cada una de las personas que van a escuchar, que van a mirar esta predicación en diferido y los que nos están viendo en vivo, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este día, Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que no solamente podamos entender, sino que también la podamos poner por obra, Señor. Que queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo ruego, Señor Dios. Amén. El día de hoy, amados hermanos, hoy vamos a hablar de un pequeño miembro de nuestro cuerpo, pero que tiene un poder increíble, y este miembro es la lengua. El mensaje de la palabra de Dios se titula La lengua del siervo de Dios. El Señor Jesucristo nos ha dado muchos regalos. Nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado muchos regalos, y uno de los regalos que tenemos es la lengua, que nos sirve para poder comunicarnos entre nosotros. Y es precisamente el órgano de nuestro cuerpo el encargado de articular las palabras para lograr este fin, que es de poder comunicarnos los unos con los otros. La lengua. Una vez escuché a una persona que fuimos a comer unos tacos, ¿verdad? En una troca, y él dice, quiero unos tacos de chismosa. Y el que estaba vendiendo en esa troca lonchera, en ese lugar donde venden comida, se quedó pensando y dijo, de chismosa no tengo. Y dijo, sí tiene tacos de lengua. Y es precisamente, hermanos, el día de hoy quiero hablarles de la lengua.
pero la lengua del siervo de Dios. Antes, hermanos, de que Dios nos llamara a su camino, creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, teníamos un lenguaje muy peculiar. Algunos de nosotros hablábamos malas palabras, mentíamos frecuentemente, hablábamos de una manera muy golpeada, o quizás sin pensar antes lo que íbamos a decir. Teníamos un lenguaje quizás muy coloquial, quizás muy grotesco, quizás muy duro, quizás un lenguaje muy hiriente, antes de que conociéramos a nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, dándoles este consejo. Él les dice que la manera correcta de hablar del cristiano debe ser siempre con gracia y sazonada con sal. Y el día de hoy hablaremos precisamente qué quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice que debe de ser con gracia y que debe de ser sazonada con sal. Y para esto los quiero invitar al libro de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El apóstol Santiago ahora nos dice que todos ofendemos y quizás muchas veces. Pero si alguien es capaz de refrenar su lengua, dice la palabra de Dios, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Qué difícil es quedarnos callados, hermanos. A veces cuando sufrimos en una injusticia, cuando nos hacen algo mal, cuando alguien se está burlando de nosotros, qué difícil es que el hombre de Dios se quede callado. Cuenta el pastor Roger que en un momento hay personas que se caracterizan por ser quizás muy chismosas, quizás de que no puedan refrenar su lengua y que nunca se quedan callados sin importar las consecuencias que ellos puedan provocar. Cuentan que una mujer un día llevaba un vestido blanco y era una mujer de este tipo que estamos hablando. Y dice que ella se recargó en una pared y esa pared había sido pintada minutos antes con un grafiti. Y en ese grafiti estaba una culebra enseñando su lengua. Y la mujer se recargó de espalda y se impregnó esa pintura en su vestido por su espalda. Ella empezó a caminar rumbo a su casa. Iba caminando y la gente empezaba a murmurar, algunos empezaban a reír, hablaban en el oído. Y la mujer se sentía incómoda y llegó a su casa. Llegó a su casa y le preguntó a su marido: oye, ¿por qué se ríen de mí? ¿Hay algo diferente, raro en mi vestido? Porque se están riendo detrás de mi vestido, porque se están riendo de mí. El esposo miró y vio la figura de aquella culebra enseñando la lengua y le dijo: no hay nada en tu vestido que no refleje lo que tú eres. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Pero es una realidad. Quizás no solamente las mujeres son chismosas, también nosotros como varones, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido muy chismosos, hermanos. Y el día de hoy quiero hablarles, hermanos, que Dios no le agrada que el siervo de Dios sea un hombre chismoso y que no controle su lengua. Santiago dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, también capaz también de refrenar su propio cuerpo. Al decir perfecto, hermanos, nos está hablando que es un hombre íntegro, que ha alcanzado una madurez espiritual, que ha alcanzado ese dominio propio en su lengua, que es capaz de quedarse callado y de mantener silencio cuando él debe quedarse en silencio, que no habla
apresuradamente, que no actúa alocadamente, es capaz de tener dominio propio en su vida. Si seguimos leyendo este capítulo, hermano, encontraremos algo muy interesante. La palabra de Dios dice, el versículo 3, He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Santiago hace la comparación de un caballo, una bestia, que a pesar de que tiene una fuerza muy grande, es domada es domada por un freno. Los hombres le han puesto freno en su boca, en su trompa, y puede ser domada. Ahora también dice unas naves, unos barcos enormes. Miramos barcos tan enormes, pero que esos barcos son controlados por un pequeño timón, o quizás un timón que está más o menos grande. Pero no es nada en comparación a la proporción del barco. Y el apóstol Santiago dice, mira, pon atención en la lengua, que a pesar también de que es pequeña, pero dice que se jacta de grandes cosas. Y luego expresa y dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos de Peniel, quiero decirles que nuestra lengua es capaz de provocar grandes incendios si no la controlamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así como para que un incendio ocurra solamente se necesita, dicen los bomberos, una pequeña chispa. La lengua, podemos decir, es esa pequeña chispa que puede provocar esos grandes incendios. Quiero decirles, hermanos, que aquí en California se han dado incendios muy grandes. Solamente ha sido necesario con la colilla de un pequeño cigarro, que han puesto o han dejado una luz bengala encendida en la noche, y se han provocado grandes incendios y han consumido casas, han consumido bosques, han consumido malezas, han consumido hasta la vida de las personas. Así de poderoso es un incendio, y la lengua es capaz de producir esos incendios de manera literal, podemos decir, porque cuando lo llevamos a la práctica, hoy en día, ¿cuántas familias no se hablan por causa de que se ofendieron y se cruzaron palabras? Hoy en día, hasta pueblos tienen guerra entre ellos por palabras mal empleadas o mal dichas a través de la lengua. Por eso Santiago nos dice que la lengua es capaz de producir esos grandes incendios. Nuevamente, citando al pastor Adrian Rogers, que ahora está en la presencia de Dios, nos dice que esa lengua puede causar una reacción en cadena. Y lo hemos visto. El esposo tiene un mal día en el trabajo. Llega a su casa, lo hicieron enojar. Llega a su casa, no encuentra comida caliente, no encuentra la casa arreglada, se molesta con su esposa. La empieza a ofender, la empieza a maltratar, la empieza a insultar con la lengua. La esposa queda llorando, va, se le acerca a su hijo, a su hija, y como se quedó en molesta con su esposo y no pudo sacar esa ira, va y golpea a su hija, la insulta, la maltrata, la ofende, la daña con su lengua. La niña se siente ofendida o el niño se siente ofendido, va y tiene un perrito, ¡pum!, lo patea. Es una reacción en cadena. ¿Qué fue? Palabras y más que palabras que suscitaron esta reacción en cadena. Así de peligrosa es la lengua cuando no la refrenamos, hermanos. Debemos poner atención de cómo hablamos, de qué decimos y por qué lo decimos.
Por esta razón, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que como hijos de Dios, nosotros somos la sal de la tierra, hermanos. Dice la palabra, buena, tened sal en vosotros mismos, dice, y tened paz los unos con los otros, en Marcos 9:50. Quiero decirles, hermanos, que Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos, como la sal de la tierra, como ejemplo, como aquellos hombres que podemos hacer la diferencia en nuestros vecindarios. En los trabajos escuchamos que muchas personas hablan en doble sentido, se ofenden, y nosotros tenemos que dar un ejemplo, lo que Dios ha hecho, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia en lo que hay en tu corazón, tú vas a hablar. Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero si en tu corazón hay amargura, si en tu corazón hay tristeza, si en tu corazón hay odio, déjame decirte que desgraciadamente se va a ver reflejada en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte. Hoy en día debemos enseñar a los hijos las dos palabras más importantes, el por favor y el gracias. Ya no se escuchan muy a menudo esas palabras. Todo lo queremos a mi voz, a mi mando, a lo que yo digo, como yo quiero, y no doy las gracias. Hermanos, esto no debe de ser así. Debemos aprender a decir por favor y debemos aprender a decir también gracias. Por eso es la lengua del siervo de Dios diferente a la lengua de un hombre que no conoce el camino de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Palabras corrompidas, hermanos. Que no salgan esas palabras inapropiadas, que no salgan esas palabras sin valor moral, o esas palabras en doble sentido de nuestra boca. La palabra de Dios dice que de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada. Si nosotros realmente conocemos de Dios, no debemos de hablar como los demás hablan, en malas palabras, en doble sentido. ¿Por qué? Porque dañan el corazón de las demás personas que nos escuchan. En nuestros trabajos hay hombres que solamente majaderías hablan. A diario los escuchamos. Diario estamos rodeados con ellos. No podemos decir, ay, es que yo no escucho, es que yo no miro. Estamos rodeados, hermanos, pero debemos nosotros hacer un cambio. Al escudriñar nuestras vidas podemos darnos cuenta que es típico que un padre insulte a su hijo diciéndolo que es muy tonto, que no sirve para nada, que nunca va a ser alguien en la vida. Si nosotros conociéramos la palabra que dice en Proverbios 18:21, que nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestros labios, que debemos bendecir a los hijos, que hablar lo que edifica, lo que consuela, no hablar negativamente, pues nosotros somos hombres de fe, hermanos. Debemos enseñar a nuestros hijos nuestra manera la manera de hablar, pero desgraciadamente o afortunadamente ellos van a aprender de lo que nosotros hacemos. Si nosotros queremos que nuestro hijo hable bien y nosotros hablamos puras groserías, ¿cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que cambien su manera de hablar? Nosotros somos el ejemplo en nuestras casas. Aún recuerdo el testimonio de una hermana que su hijo era un hombre que no quería acercarse a las cosas de Dios. Este hombre se había comprado un DJ, aparatos de música, y se iba cada sábado, cada fin de semana a tocar con sus amigos. Llegaba tomado, llegaba insultando, pero la mujer sabia le dijo, voy a orar por ti. Y esta mujer oraba, pedía a Dios que Dios lo transformara. Y a pesar de que su hijo le insultaba, le decía cosas malas, ella decía, no te preocupes, tú eres un siervo de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y a pesar de que el hombre llegaba tomado, la mujer seguía diciendo,
pase el evangelista de Dios, pase el pastor de Dios. Ella lo estaba declarando con su lengua, con su boca. Estaba confesando que Dios era poderoso para hacer un cambio en la vida de este hombre. Lo mismo nosotros, hermanos, debemos hablar. No lo negativo, sino lo que le agrada a Dios. Y en este momento puedo decirles que este joven le sirve a Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que oró por él. Porque hubo alguien que derramó su corazón por ella, por él. Pablo nos da una lista, hermanos, de cosas que como creyentes no se deben escuchar en nosotros. Dice Efesios 5, 3 al 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como hombres, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni palabras tramposas, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La palabra de Dios dice que ni aún se deben nombrar entre nosotros. ¿Cuáles cosas? Fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicias, palabras en doble sentido. Avaricias, ávaros. Querer tener ganancias deshonestas. Palabras que ofenden, necedades. A veces cuán necios somos, hermanos. A veces por no querer escuchar el consejo, tapamos nuestros oídos y cometemos grandes errores. Las palabras no se las lleva el viento, amados hermanos. Las palabras dejan huella, tienen poder, influyen positiva o negativamente en la vida. Encontré una frase en internet. Las palabras no se las llevan el viento. Los chismes, hermanos. Debemos aprender a no hablar mal de nuestros hermanos. Es como decir, es que yo soy cristiano, pero yo amo a Dios y estoy golpeando a mis hijos o a mis hijas. ¿Usted cree que realmente ama a Dios? ¿Cómo puedes amar al Padre y no puedes amar a su creación, a su Hijo? Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre va a sembrar, eso va a cosechar. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo lleva a un punto más elevado. Dice la palabra en Mateo 12:36. Jesús dijo, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Dice Mateo 12:36. ¿Qué es palabra ociosa? Palabra ociosa es toda palabra que no produce un fruto, que no edifica, que no consuela, que no alimenta el corazón de alguien. Palabras ociosas. Quiero decirles que todo lo que hablamos está siendo anotado en el cielo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo dice. Hemos visto cómo los chismes destruyen la familia. Hemos visto cómo al hablar mal de alguien, cómo influye negativamente en la vida de las personas que lo ven. ¿No te has dado cuenta que a veces tú estás platicando con alguien y alguien te dice, ay, es que mira, es que yo la vi haciendo eso, mira, es que ella dijo eso, y es que inmediatamente influye en tu manera de cómo ves a las demás personas? Hermanos míos, esto no debe de ser así. Sino que debemos de hablar todo lo justo, todo lo bueno. En eso debemos poner atención. Vamos a ver de qué manera la que Dios quiere que se conduzcan los hijos de Él. Dice Salmo 19:4, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Que en este año te propongas y digas en tu corazón que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Que sean gratos los dichos de tu boca, amigo, hermano.
Dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, hermano. Pero hoy en día no. No. A mí me va a escuchar. A mí me tiene que escuchar. Y yo le voy a decir hasta de lo que se va a morir ese hombre. ¿A poco no hablamos de esa manera, hermanos? Va a conocer quiénes son los Pérez, los Jiménez, los Hernández. Y empezamos a maldecir con nuestras bocas. Y el Señor dice, no, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de que Dios nos ama. Aprendamos de que Él era humilde, hermanos. Y que nosotros como seguidores de Cristo debemos vivir de la misma manera. Debemos responder con mansedumbre, con respeto, no con arrogancia, sino amables, reflejando a Cristo en nuestras vidas. Dice 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Qué tremendo, hermano. Hoy es muy fácil que tú vas manejando en el carro, alguien se te atraviesa, se te mete mal, y lo primero que es, le recordamos su 10 de mayo. Le recordamos palabras crueles. Le deseamos lo peor. Pero la palabra de Dios en este día nos dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Que Dios te bendiga. Pero diciéndole que Dios te bendiga, pero no pensando en nuestra mente cosas malas. Ojalá que te atropelle un tren. Porque así pasa. Muchos dicen, es que yo perdono pero no olvido. Eso no es perdón, hermano mío. Eso no es perdón. Y lo que pasa, que tu corazón se empieza a llenar de odio, de envidia, de coraje, de enojo. Y no puedes ser feliz. Y Dios dice que nosotros hemos sido llamados para que demos bendición. Es lo que Dios nos dice en esta mañana, amados hermanos. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Porque me puedes decir, pero ¿quién es capaz de hacer esto de que cuando lo maldicen, bendice? Quiero decirte que su nombre es Jesucristo. Dice 1 de Pedro 2:23, ¿quién, hablando de Jesucristo, quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. Ese es el mayor ejemplo que podemos tener, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nunca respondió maldición por maldición. Nunca lo hizo. Él, dice la palabra de Dios, que Él encomendaba al que juzga rectamente. Él lo encomendaba. Él decía, yo no voy a juzgar, yo no voy a condenar, yo no soy juez de nadie, sino lo encomendaba al Padre Celestial. Dice la Biblia, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que nosotros debemos aprender a refrenar nuestra lengua del mal. Quizás tú en este momento que no conoces de Dios me puedes decir, yo siempre he intentado cambiar mi forma de hablar, pero no lo he logrado. Quiero decirte lo que hemos estudiado el día de hoy, lo que hemos aprendido. Que de la abundancia del corazón habla la boca.
Humanamente, amigo, hermano, nadie puede domar la lengua. Mire lo que dice Santiago, regresando a Santiago donde estábamos. Dice el versículo 6, y la lengua, Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Humanamente, amigo, hermano, tú y yo no vamos a poder refrenar la lengua con nuestras propias fuerzas. Quiero decirte, no lo intentes con tus propias fuerzas, jamás lo vas a poder hacer. Por eso es que tiene que venir Cristo a nuestros corazones, para poder cambiar primeramente nuestro corazón y así también poder domar esta lengua tan tremenda que tenemos. ¡Qué pequeña es! Pero realmente, ¡qué grandes cosas hace! Con ella podemos bendecir, pero también con ella podemos maldecir. Dice la palabra de Dios, en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto es una gran realidad. Podemos darnos cuenta, hermanos, que así pasa. Es que yo amo a Dios y tú ves a tu hermano, ese que no me ha pagado, ese mal hermano, mira cómo me hizo. ¿Lo hacemos? Muchas veces, desgraciadamente, pasa eso, hermano. Y en todas partes del mundo. No hay quien diga que nunca lo ha hecho. Dice el versículo 10. De una misma boca procede bendición y maldición. Y nuevamente lo dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe ser así. El consejo de esta mañana es, hermanos míos, nuestra lengua no puede andar por el mundo sin freno. Con esta lengua, hermanos, lo primero que debemos de hacer es invitar a Cristo a nuestros corazones. Para que Dios cambie ese corazón lleno de amargura, ese corazón lleno de odio, ese corazón lleno de ira. Cristo puede cambiar ese corazón y poner un corazón de carne y de hueso. Un corazón que siente, un corazón lleno de sentimientos buenos. Por eso es que la palabra de Dios dice en Jeremías que Él iba a quitar el corazón de piedra y darte un corazón de carne. Un corazón nuevo, un corazón que siente, un corazón que busca de Dios, un corazón que no habla engaño. Pero esto es como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es la única manera de cómo el hombre puede ser diferente, cómo el hombre puede cambiar, cómo el hombre puede dejar de ser tan grosero. Yo aún recuerdo, hermanos, hace 14 años cuando llegué en este país, hablaba en doble sentido, hablaba majaderías, ni yo mismo me di cuenta cómo fue cambiando mi lenguaje, mi manera de hablar, mi manera de comportarme. Nadie me obligó. Yo entregué mi corazón a Cristo, se lo entregué, le dije, Señor, mi vida está hecho un desastre, podemos decirlo así. Cámbiame, hazme nuevo, transfórmame. La palabra tuya dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Quiero decirte que un día yo entregué, me arrodillé y le pedí perdón a Dios por tantas cosas
que ofendí quizás a mi madre, a mis padres, Dios me perdonó. Cambió mi corazón. Y al cambiar mi corazón, cambió mi lengua. No te puedo decir que, la domino a la perfección, no. Pero ¿sabes qué? Vive el Espíritu Santo dentro de mí por la fe y puedo hablar diferente. Puedo actuar diferente. Puedo pensar antes de actuar. Y quiero decirte que esto ha sido de bendición para mi vida. Y lo mismo que Santiago nos expone y nos dice, no, la lengua tiene que ser refrenada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se hace? Se invita con esta misma lengua a Jesucristo que venga a morar en nuestros corazones. Es necesario que confieses a Jesús y que lo aceptes. Hermano de Peniel, es necesario que tú invoques el nombre de Cristo. Ya está dentro de ti para que tú puedas cambiar y ser realmente un verdadero cristiano. No un cristiano de mentira ni de cristal. Un verdadero cristiano que lo que hace, lo que dice y actúa es conforme a la palabra de Dios. Quiero invitarte en este día, tú que no conoces de Cristo y quieres que Cristo more en tu corazón, que hagas conmigo esta oración. Y después también quiero orar por la iglesia Peniel y por cada uno de mis hermanos que me miran. Quiero orar, si tú quieres cambiar ese lenguaje que tú tienes, quiero invitarte que ores juntamente conmigo. Vamos a hacer primero la oración de todos aquellos que quieren aceptar a Cristo. Repite conmigo. Señor Jesucristo, hoy he escuchado tu palabra, Señor, y reconozco que en mi corazón hay cosas malas que no te agradan. Hoy te pido perdón, Señor, y te ruego que tú cambies mi corazón y que cambies mi manera de hablar y de actuar. Perdóname, Señor, si he hecho lo malo delante de tu presencia. Yo reconozco que tú viniste a la cruz del Calvario y entregaste tu vida por mí. Y con tu sangre, dice tu palabra, tú limpias mis pecados. En esta mañana te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego, Señor Dios. Amén. Quiero orar, hermanos, por la iglesia Peniel. Quiero orar por los hermanos que quieren cambiar su lenguaje. Quiero pedirles, hermanos, que me ayuden a orar también por una persona que pidió oración, se llama Marcela López, que está hospitalizada en Guadalajara. Quiero darle las gracias a mi hermana Beri, que siempre se sintoniza con nosotros, a nuestra hermana Mercy, la familia Cardoso, hermanos. Vamos a orar por la iglesia y al final vamos a orar por la señora Marcela López. Amén. Quiero antes decirles que cuando reunimos, hermanos, por este medio de Facebook, a una misma hora, hermanos, estamos reuniéndonos como si llegáramos a la iglesia. Y eso Dios lo mira, hermanos de Peniel. Cuando ustedes atienden y se conectan a esta hora, es como que si estuviésemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se pone en un mismo sentir, en un mismo parecer de buscar y agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos enseña. Voy a orar, hermanos, por los hermanos que quieren cambiar su forma de hablar. Amén. Padre, te pido, Señor, que tu iglesia pueda vivir como tú dices en tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, y ayuda a tu iglesia Peniel y a cada uno de mis hermanos que nos miran de diferentes iglesias, Señor. Que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, Padre. Que dejemos las amenazas, las ofensas, la ira y la contienda, Señor. Sino que el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestras vidas. Que haya gozo, que haya paz, que haya amor, que haya paciencia, que haya benignidad, bondad, que haya fe en el corazón de tu iglesia, Padre. No permitas que tu iglesia se enfríe, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles, Padre. Sino tu iglesia pueda ser esa luz que alumbre el corazón de muchas personas, Padre mío. Porque Jesús, tú eres la luz del mundo y el que te sigue, Señor,
no andará en tinieblas. Bendice a las familias de Peniel, bendice a mis hermanos, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a hablar conforme a tu palabra, que hable verdad y no mentira, Señor Dios, que pueda ser un verdadero siervo tuyo, Señor Dios. En el nombre de Jesucristo te lo ruego y te lo suplico, Señor Dios. Seas tú bendecido, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Amén. Quiero hacer otra oración, hermanos, por los hermanos que están enfermos o los conocidos, familiares que están hospitalizados. Vamos a ponerlos en las manos del Señor. Padre mío, en esta hora, Señor Jesucristo, yo vengo orando, Señor, por todos aquellos hombres que están hospitalizados, en especial por Marcela López, Señor. Yo vengo pidiendo, Señor, que tú obres un milagro en la vida de esta mujer, Padre. Te ruego, Señor, que tú llegues a su corazón, Padre mío, y que tú le des una oportunidad más, Señor. Bendice su vida, sálvala, Señor, y sánala, Padre mío, Señor. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas nosotros hemos sido curados, Señor Dios. Hoy nos acercamos ante ti, Padre, como aquel ciego llamado Bartimeo, Padre. Él no podía mirar, Señor, pero él escuchó, Padre, que tú pasabas por ahí donde él estaba, Señor. Él empezó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos hombres lo callaban y le decían, cállate, no lo molestes. Pero este hombre, dice tu palabra, que él oraba y clamaba a grandes voces y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Así en esta mañana, Señor, te ruego que tengas misericordia de María, de Marcela López y de todos aquellos hombres que están enfermos, de aquellos hombres también que están enfermos del coronavirus. Señor, ten misericordia y apiádate de ellos, Señor. Yo te lo ruego y te lo suplico que los sanes y los levantes, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás atento a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque tú todo lo puedes. Nosotros, separados de ti, nada podemos hacer, pero contigo, dice tu palabra, somos más que vencedores. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por todo. Aleluya, Señor Dios. Amén. Hermanos, sean todos bendecidos. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder servirle, porque solamente somos esos siervos de Dios, que lo reconocemos y que lo amamos. Sean todos bendecidos, hermanos. Que Dios, que la paz de Cristo, que el amor de Dios reine en sus hogares y que el Señor Jesucristo los siga guardando a todos y a cada uno, los que nos van a mirar después. Sean todos bendecidos. Hermana María García, reciba un saludo. La amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Familia Díaz, hermanos, sean bendecidos. Sigamos adelante porque Cristo viene y su galardón con él. Reciban un saludo de la familia Jiménez. Sean todos bendecidos, hermanos. Amén.